A nosotros nos tocó el tema de ética aplicada, pero ética aplicada en la salud. Para ya adentrarnos en estos temas de ética aplicada en la salud, debemos de tener una introducción de lo que es la ética y la salud para poder entender los futuros temas. Sabemos que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social en el que una persona se encuentra libre de enfermedades o dolencias. O sea que una persona está sana. Para tener una buena salud debemos de estar libre de enfermedades. Como les dije, la salud para que tengamos una buena salud debemos de tener un buen bienestar físico. Que el bienestar físico se refiere a un buen funcionamiento del cuerpo y de sus sistemas. También debemos de tener un bienestar mental, que abarca aspectos como la salud emocional, el equilibrio psicológico, también como la capacidad de hacer frente al estrés y también de abarcar las adversidades de la vida. Otro punto igual en una buena salud de una persona es un bienestar social. ¿Pero qué es el bienestar social? Lo podemos definir que se refiere a que una persona puede interactuar de manera saludable con el entorno social, o sea que no tenga, como decir, que no tenga pena de estar en un entorno de mucha gente. También para tener un bienestar social, también debemos de tener una buena participación en la comunidad, al igual que contribuir al bienestar de los demás. Otro punto importante es la ética, pero sabemos diferentes definiciones de la ética, pero aquí les vamos a dar uno un poquito mejor. La ética es la ciencia del comportamiento humano que tiende a la búsqueda del bien o de la felicidad. O sea, hace que una persona esté bien y haga actividades correctas. La ética es un campo de la filosofía. También busca comprender qué es lo correcto y lo incorrecto. Así como también la ética a nosotros nos ayuda a proporcionar una orientación para una conducta ética. Un componente importante de la ética para el sector salud es la bioética, pero la bioética lo vamos a ver en los temas siguientes. También la bioética se le puede decir como ética de la vida. Y esta es una de las razones por las cuales todo el personal del sector salud está ayudando a los pacientes sujetos de su cuidado. Ahora sí ya veremos qué tiene que ver la ética en la salud. Aquí dice, ¿qué es la ética aplicada en la salud? Entonces, la ética aplicada en la salud es una rama de la ética que específicamente se centra en los dilemas éticos o morales que surgen en el campo de la medicina y la salud pública, como lo dice ética aplicada en la salud. También aborda los temas del informado del paciente, la confidencialidad médica, la toma de decisiones al final de la vida y también abarca los temas del uso de las tecnologías médicas, qué cosas sí se deben de aplicar o qué cosas sí son buenas para aplicarlos en la salud y qué otras cosas no las debemos de hacer porque incumplen normas. Al igual que la ética en la salud, se preocupa por garantizar que los participantes en estudios clínicos sean tratados de manera justa y que minimicen sus riesgos y se respete su autonomía. Entonces ya sabemos que la ética aplicada en la salud proporciona un marco ético para abordar desafíos y dilemas éticos. Esto para que todas las personas deben de cumplir estas normas de la salud, estas normas éticas. Dice, como deben de cumplirlo estas normas, como los investigadores, los responsables políticos y la sociedad en general en el ámbito de la salud y la atención médica. Ahora hablaremos sobre la ética médica en la antigüedad. Pero cuando hablamos de la ética nos debemos de remontar a sus orígenes, o sea, el mundo antiguo. Los primeros vestigios de la ética se remontan al Código de Hammurabi en 1753.
en el cual este contenía un conjunto de preceptos en la regularización del ejercicio médico. Otro igual referente a la ética en la antigüedad fue la sociedad griega, ya que este fue una sociedad muy importante, por el cual, ya que este aportó y realizó grandes aportes en este campo, desde el juramento hipocrático hasta los principios de Escolapio y las obras de Galena, fue lo que aportó la sociedad griega. El manual de la ética. Este manual, en México, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, es la encargada de establecer los fundamentos éticos de la profesión mediante el Manual de la Ética Médica. ¿Pero qué es el Manual de la Ética Médica? Este es un recurso que proporciona orientación sobre los principios éticos y las normas de conducta que todos los profesionales de la medicina deben de seguir en el ejercicio de su profesión. Estos manuales están diseñados para ayudar a los médicos a tomar decisiones correctas, decisiones éticas informadas en situaciones clínicas y también para estándares éticos en su práctica profesional. O sea que este manual lo deben de leer sí o sí para saber qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no debemos de hacer al momento de que los médicos ejerzan su profesión. Principios éticos fundamentales. Para empezar, voy a hablar sobre lo que es la bioética, que es el campo interdisciplinario donde se abordan todas aquellas cuestiones éticas relacionadas con la ética en lo que son las prácticas médicas. Provee todo lo que son los principios para actuar de una manera correcta en los aspectos que tengan que ver sobre la medicina. Esto se divide en 6 aspectos que los vamos a ver a continuación, que son el beneficio, la justicia, la no maleficencia, la integridad y demás. El principio, el principal, es la no maleficencia. La no maleficencia son aquellos profesionales de la salud, o sea, médicos y enfermeros, deben evitar causarle daño al paciente de manera intencional. Deben abstenerse a causar un daño innecesario al paciente, pues para no causar más dolor y cosas así. El siguiente es el principio de beneficencia. La beneficencia es la obligación de los profesionales, otra vez médicos y enfermeros, de actuar en el mejor interés de sus pacientes. O sea, ofrecerles tratamientos con los que tengan mejores beneficios y mínimos daños. O sea, con aquellos tratamientos que el paciente pueda salir más rápido del hospital, prácticamente sin tanto dolor. Tenemos igual el principio de autonomía, que es respetar las decisiones del paciente para evitar. Los médicos deben informarle al paciente sobre su enfermedad y darles el mejor tratamiento, o sea, el mejor diagnóstico y decirle qué tratamientos hay para esta enfermedad que ellos tienen, o sea, sus opciones, y estar de acuerdo con la decisión que el paciente elija, aunque al doctor no le parezca. Tenemos igual el principio de justicia,
que es la distribución equitativa y justa de los recursos médicos para tratar a todos los pacientes de manera imparcial. O sea, no debe de importar su situación económica, social ni cultural. Todos deben de tener acceso a la medicina de forma igualitaria. No porque un paciente tenga mejores maneras económicas o más bajas, tiene que ser discriminado injustamente. Tenemos la imposibilidad, que es que todos los derechos y deberes están sujetos a la condición que se sea posible cumplir. O sea, los médicos deben de tomar las mejores decisiones para sus pacientes. Como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva, se habla sobre que un hospital ha sufrido que se ve abrumado por un terremoto y recibe una gran cantidad de heridos, pero los suministros médicos no son lo suficientes para atender a todos los pacientes. Por lo tanto, tanto directivos del hospital como médicos y enfermeras tienen que tomar decisiones importantes porque tienen situaciones que imposibilitan que ejerzan su labor para todos los pacientes. O sea, no pueden atender a todos por igual, en este caso, por insuficiencia de insumos. Entonces tienen que tomar decisiones de a quiénes atender y a quiénes no. Y por último tenemos la integridad. Los médicos siempre tienen que ser veraces y honestos en lo que sea a la comunicación con el paciente. Siempre darles la información precisa y veraz a los pacientes, explicarles las cosas como son, ser siempre honestos sobre sus padecimientos, así como pues el diagnóstico. Y obviamente, si en dado caso llegan a cometer algún error, admitir que tuvieron un error. Sería todo. Muchas gracias. Estos principios éticos anteriores, cuando se aplican a los tipos de situaciones que caracterizan el entorno informático, originan los principios de la ética informática. A continuación está el principio de privacidad y disposición de la información, que consta en el deber de los médicos de cuidar y resguardar toda aquella información personal que el cliente le confíe para mejorar la confianza entre el paciente y el médico. Un ejemplo es el principio de la privacidad, que indica que el médico debe mantener la confidencialidad de la información médica de un paciente a menos que exista una razón legal o ética válida para compartirla. Esto significa que el médico no puede revelar detalles íntimos sobre el historial médico, síntomas o preocupaciones personales del paciente sin su consentimiento, a menos que sea necesario para proteger la vida del paciente o cumplir con obligaciones legales. El principio de la transparencia consta en informar al paciente todos aquellos movimientos realizados con su información personal para que el paciente esté conforme, seguro e informado de las situaciones que se presenten en las que involucre el uso de esta información. El principio de la seguridad, que establece que al momento que el cliente brinde su información personal, las empresas encargadas de recibirla deben cuidarla para que no sea usada de manera indebida o que sea expuesta a personas externas que puedan poner en peligro la integridad. Esta dice que todas las personas tienen derecho a que la información que ha sido legítimamente recolectada sobre sí sea debidamente protegida mediante todas las medidas disponibles, razonables y apropiadas, tendientes a evitar pérdidas, degradación, así como la destrucción, el acceso, uso, manipulación, modificación o difusión no autorizada.
El principio del resguardo legítimo garantiza que la recolección, el almacenamiento, el uso y la disposición de información médica se realice de manera ética y responsable en beneficio del paciente y en cumplimiento de los principios éticos legales. Un ejemplo de este es que el doctor García no revele la información médica de Elena a nadie más sin su consentimiento explícito, a menos que sea necesario para la coordinación del cuidado médico o esté legalmente obligado a hacerlo. Además, el doctor García asegura que cualquier registro médico o electrónico relacionado con el tratamiento de Elena esté protegido adecuadamente para prevenir el acceso autorizado. Está también el principio de la alternativa menos invasiva, que enfatiza la importancia de buscar y priorizar intervenciones y tratamientos que sean menos invasivas y que causen menos daño posible al paciente, siempre y cuando estas alternativas sean igualmente efectivas para lograr los objetivos médicos deseados. También está el principio de responsabilidad, que dice que cualquier interferencia con los derechos de privacidad de un individuo o del derecho de tener control sobre la información relativa a su persona debe ser justificada a tiempo de manera apropiada ante la persona afectada. Esto quiere decir que es importante que los profesionales de salud actúen con integridad, diligencia y respeto hacia sus pacientes y la comunidad, asumiendo la responsabilidad por sus acciones y decisiones, buscando siempre el bienestar y la seguridad de los pacientes. En la ética médica en el mundo moderno, dice que los pacientes tienen el derecho de tomar sus propias decisiones sobre su salud, siempre y cuando tengan la información necesaria que es proporcionada por su doctor. Este también dice que los médicos, el médico que atiende al paciente tiene la responsabilidad de resguardar y proteger esta información, implementando las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, juramento hipocrático. El juramento hipocrático tiene sus orígenes por Hipócrates, hace unos 500 años, dice Internet y otras redes. El juramento fue dejado por Hipócrates. En su inicio dice juramento y juro y pongo a Apolo el médico y a Ciclopoide, Higia y Panaquea y a todos los dioses y diosas como testigos, dar y cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Este es el juramento hipocrático original. El juramento hipocrático original constaba de 4 puntos: agradecer la enseñanza y cumplida, pues a los médicos la enseñanza que se les daba, alivio a las enfermedades de los pacientes, tercero, conducta impecable, y 4, respetar el secreto médico. Este juramento tiene sus pros de que era pues el bienestar del paciente, compromiso con la ética y la integridad y enseñanza y mentoría. Es un conjunto de normas que los doctores tienen para seguir transmitiendo la sana información, ¿no? De esto ayuda a los pacientes y así es como se debe de tratar. Esto es nuestro deber y es lo que debemos hacer. Proclamando el bienestar del paciente, que es pues la vida, y el compromiso con la integridad de los pacientes, porque al final todos somos personas. Pero al final el juramento hipocrático tiene ciertas desventajas, que es la desactualización, falta de flexibilidad, no todos los médicos la aceptan. Tuvo una desactualización el juramento hipocrático, que desde Hipócrates hasta el día pasamos por lo que vino siendo la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos lo que hicieron los alemanes, hay demasiada información de proyectos y experimentos que hicieron con las personas, médicos experimentados que lucharon, que trabajaron en contra de la protección de la salud. Ya no buscaban la ayuda o salud, buscaban la destrucción y matanza, por decirlo de una manera. Y esto tiene su falta de flexibilidad también con algunas que otras religiones. Por ejemplo, a los alemanes ya les valió el juramento, no todos lo siguieron, y esto condujo a ciertos cambios, como fue después de la Segunda Guerra Mundial. El juramento hipocrático dejó de ser existente o válido, pero lo que todo el mundo, la Asociación Global de Médica Mundial, hizo 3 documentos: el Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki y la Declaración de Ginebra, que esa fue en Ginebra,
la cual dio el origen al juramento médico, que es el que actualmente se sigue llevando. Sigue teniendo las estructuras del juramento anterior, del hipocrático, que es el que ha estado normalizando la ética en los doctores, pero este ha sido cambiado por muchas razones, que es la constitución, los derechos de las personas, de su religión, y sobre todo trata de seguir usando el cuidado de la salud, pero fue restaurado. Bueno, en esta diapositiva dije ejemplos del juramento hipocrático, pero en realidad debería ser ejemplos del juramento médico, que son situaciones que se llegan a dar del juramento, de cómo este influye en los doctores, por ejemplo. Ahora, por normas, por el juramento y otras cosas, tenemos la confidencialidad y privacidad del paciente. Si, por ejemplo, tu familia es de una religión y pues tú quieres que te atiendan, pero quieres que tu familia no se entere, por ejemplo, hay casos de Doctor House, creo que era que querían que los atendieran de una cosa que le estaba molestando en su cuerpo, que sí los podría matar, pero los doctores decían que no, que la familia decía que no, que eso no se toque. Pues el doctor tiene privacidad con el paciente de hacer lo que él se le pida. Claro que hay normas que lo impiden, ¿no? Dependiendo de si es mayor, menor, si está bien de sus facultades mentales o no. También hay el caso de la eutanasia o los suicidios asistidos, que estos ya son temas de, por ejemplo, cuando uno tiene mucha dolencia puede firmar un tratado de no reanimación, y si los doctores lo reaniman, ya no es sancionado por multas porque no puede, porque el paciente ya firmó de que no quiere ser reanimado. Y en otras palabras, el juramento es solo juramento hacia los doctores, pero hay cosas externas como son las leyes que impiden a los doctores reanimar, que ya no se meten en ahí, porque no están ligados. El doctor solo tiene derecho a cuidar, permanecer la vida entre lo que se le queda autorizado. Ya no puede meterse más afuera de lo que se le permite. Y creo que eso sería todo, porque la otra es la de gracias. Y con esto terminaremos las diapositivas. Muchas gracias por su atención y eso fue todo.